Buenos días para todos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Es para nosotros un gran placer contar con el panel que tenemos hoy y bueno, esta sesión de C3 que hemos denominado Conocer, Conversar y Co-crear las mejores prácticas dado el contexto fue inspirado en una actividad que hicimos hace posiblemente 2 o 3 meses cuando inició todo el tema del COVID específicamente en Colombia. Vimos a partir del inicio de la cuarentena que algo que obviamente iba a empezar a suceder era el tema del teletrabajo. Y como sabíamos que tal vez muchas organizaciones era algo nuevo, que no estábamos tan preparados, hicimos un espacio donde, además de conocer algunas prácticas de organizaciones que han venido implementando y desarrollando y que tienen en su cultura y en su proceso organizacional el teletrabajo, conocer cómo ha sido esa experiencia y que nosotros pudiéramos aprender desde esas experiencias. Y luego hicimos una sesión de trabajo colaborativo, co-creativo. Ya han pasado un par de meses, ya el tema es la reactivación, cómo vamos a poder estar reactivándonos, como también nos diría o nos dijo en algún momento una líder, podemos estar prendiendo y apagando los negocios, ¿qué va a suceder? Y sobre todo como comunidad F, como líderes de la comunidad F, es bastante importante que nosotros conozcamos, como es costumbre, qué están sucediendo en el mundo, qué están haciendo las otras personas, quién lo está haciendo, qué está haciendo y cómo lo está haciendo, que conversemos. Las conversaciones crean comunidad, las conversaciones crean cultura, entonces que alrededor de una conversación podamos identificar, inspirarnos, saber qué estamos haciendo, posiblemente identificar si estamos haciendo algo mal. Y co-crear. Definitivamente la razón de ser de toda comunidad es que pueda co-crear, que pueda colaborar para poder evolucionar. Entonces, esta es una sesión donde muy amablemente 4 grandes invitados han aceptado nuestra invitación para compartirnos sus experiencias, para compartirnos sus aprendizajes, para compartirnos cómo lo han vivido en la piel de cada uno de estos líderes. Vamos a estar el día de hoy con José Luis Bermúdez, que es el vicepresidente de Personas para el Grupo Emergia. Se encuentra en España, en Madrid, España específicamente. Vamos a estar con Mercedes McPherson, que es la directora de Personas Senior en LATAM de Global. Vamos a estar con Mariano Silveira, que es el vicepresidente de Asuntos Públicos para Cabify, que se encuentra en España también. Y vamos a estar con Ana Catalina Botero, directora de Gestión Humana y Corporativa de Marketing Personal. La idea es que vamos a tener un primer bloque donde cada uno de nuestros invitados especiales nos va a hacer una presentación de aproximadamente 15 minutos, compartiéndonos su experiencia, compartiéndonos su contexto como organización, sus prácticas implementadas como más claves y algunas recomendaciones que nos puedan dejar a nosotros para replicar. Luego de tener esta sesión, entonces repetiremos la co-creación. Los invitamos para que a partir de la intervención de estos invitados podamos confluir en pequeños grupos para compartir cuáles son esas prácticas que desde nuestra experiencia estamos implementando en las organizaciones. Ojo, y lo reforzaría ahora, ¿y en qué nos estamos equivocando? ¿En qué hemos fallado? Venga, es que yo implementé esta práctica y fue un desacierto. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿A qué grupos de interés al interior de nuestra organización está impactando esta práctica? Y bueno, todo esto va a quedar reunido en un documento compartido, así como lo fue la primera sesión, va a quedar en un documento compartido para que lo podamos consultar luego de las buenas prácticas que nos compartieron los invitados y que todos en los diferentes grupos compartimos. Muchas gracias nuevamente, muy emocionados de estar en este espacio y entonces voy a darle la palabra a José Luis Bermúdez. José Luis, desde hoy quiero llamarte amigo, tenemos un amigo en España, bienvenido a la comunidad F, bienvenido además Emergia, en Colombia hace parte de la comunidad F, estamos vinculados por ese espíritu de comunidad y no dudo 2 veces en estar aquí, en acompañarnos, en compartir su experiencia desde el escenario en España. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. El micrófono y la pantalla son tuyos, José Luis. Bienvenido. Muchas gracias, Julián.
Por mi parte, también quiero agradecer a Carlos Fernando porque como nuestro director general en Colombia me ha invitado a estar aquí presente y creo que es una muy buena oportunidad, ¿no? En primer lugar porque efectivamente nosotros nos dedicamos a lo que tú acabas de presentar, ¿no? Como a mantener conversaciones a través de diferentes medios, a través de diferentes canales. Y de esta conciencia, pues encantado de compartir con total humildad nuestras experiencias, ¿no? Un poco cómo hemos ido abordando los retos a lo largo de todo el proceso del COVID. Entonces, bueno, voy a compartir un poco de contexto. Me va a ayudar con algunas imágenes, no quiero tampoco complicarlos mucho o llenarlos de texto. Básicamente es compartir con bastante simplicidad cuáles, digamos, han sido nuestros retos, cómo ha sido el impacto en el negocio del COVID y también cómo lo hemos sorteado, digamos, cómo ha surgido todo este cambio, ¿no? Está claro de que la impermanencia es la regla y el cambio es constante. Entonces, cómo nos hemos ido adaptando en todo este proceso es parte de lo que quiero compartir con vosotros en esta breve charla. Lo primero, destacar que, bueno, Emergia ofrece para sus clientes soluciones omnicanal, digamos, atendiendo a los clientes de nuestros clientes en diferentes sectores de toda la industria y diferentes servicios. Tenemos una parte de la compañía en España y otra parte en Colombia, con lo cual parte también de lo que voy a contarles tiene que ver con la experiencia en los dos países. En principio, lo primero que quiero compartir es justamente el impacto en nuestra realidad, ¿no? Cuando nos encontramos en el mes de marzo con el COVID, inicialmente en España, pues tuvimos que salir deprisa y corriendo, ¿no? Hoy es una realidad el teletrabajo. Lo que quiero destacar aquí es que algo que estaba también en nuestra agenda en cuanto a promover el teletrabajo y también este tipo de soluciones con los clientes, pues obviamente ha sobrevenido y lo hemos implementado en tiempo récord. Cuando arrancamos con toda la situación de crisis, al cabo de 3 semanas, máximo 3 semanas, ya teníamos a 2/3 de la compañía teletrabajando, cuando prácticamente no había muy poquita gente teletrabajando antes de eso. Estamos hablando de que sobre unos 8.000 empleados que tenemos entre los dos países, hoy 2/3 están teletrabajando, en muy corto plazo. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues lo único que puedo decir es gracias a todo el talento y toda la gente en todos los niveles de la organización que ha puesto ante la necesidad, digamos, todo lo posible y todos sus mejores recursos, ¿no? No solamente tiempo, sino también intención y cariño. El cariño para poder cuidar de los otros, sobre todo. Ha sido un proceso donde hemos priorizado el cuidado de las personas, ante todo, sobre todo en España, ¿sí? Inclusive, bueno, hemos acelerado y hemos nosotros tomado muchas decisiones como compañía anticipando a lo que el gobierno y las autoridades iban regulando en cada momento y eso fue muy bien recibido por parte de todos los colaboradores. Ese ejercicio de anticipación nos ha permitido también ir compartiendo todas las decisiones y las reflexiones que íbamos teniendo en España con Colombia. Se dio la circunstancia que, obviamente, como ya sabemos, la ola, digamos, o el primer efecto pegó de lleno en España y con unas semanas de antelación después en Colombia. Eso nos dio la oportunidad de compartir todas las prácticas, todas las reflexiones y decisiones también con el equipo en Colombia y anticipamos muchas conversaciones, decisiones, reflexiones también con nuestros clientes. Y eso realmente nos ayudó a transitar con mucha rapidez todas estas decisiones. Entonces, hoy ver un centro de trabajo, como está en la imagen, a la derecha arriba, vacío, pues ya no es un paradigma, no es algo que nos llame la atención, o sea, nos alarme. Hoy esto posiblemente sea la realidad en muchos de nuestros centros, sobre todo en España, ¿sí?
donde todavía conservamos muchos colaboradores trabajando desde casa. Ahora, ¿cómo hemos hecho esto? ¿No? Porque, a ver, algo importante también a tener en cuenta. Lo que ha pasado es que toda la industria de BPO, toda la industria, digamos, realmente de gestión de relaciones con clientes, en este caso, se ha puesto en valor, se ha visto realmente la contribución que generamos desde el sector, desde la omnicanalidad. Efectivamente, todo lo que ha sido la capacidad de atención y relacionamiento a nivel personal, a nivel presencial, se restringió inmediatamente, y todo lo que fue la gestión de llamadas y toda la gestión a nivel de chats y otras soluciones digitales, pues se pusieron mucho en valor. Es cierto que se nos cayó mucho la actividad en todo lo que es emisión, por un tema regulatorio, pero también hemos crecido mucho en la parte de servicios de atención, ¿no? Y de recepción y soporte, porque el comportamiento justamente de los clientes, de nuestros clientes, fue cambiando. Entonces eso nos ayudó a transitar este proceso de una manera, yo diría, sin un impacto muy relevante en nuestra cuenta de resultados. Podría decir, no lo llamaría suerte, pero sí que todo el sector se vio claramente reforzado. Y nuestra apuesta fue siempre hacerlo de la mano y cuidando de las personas de la compañía. Y esto se ve en los resultados, digamos, que hemos cosechado hasta el mes de julio. Dicho eso, no todo ha sido fácil en este transitar, digamos, ¿no? Hemos tenido que instrumentar y gradualmente ir adaptando un montón de medidas de prevención. Pero para poder hacer eso, lo primero que tuvimos que hacer es realmente tomar mucha conciencia y poner en valor el talento que hay en la compañía en cada lugar, independientemente de las jerarquías, independientemente de los roles que cada uno tiene en la compañía. Poner a disposición nuestro talento ha sido clave, y dejar emerger esas capacidades es fundamental. Y aquí lo que estoy compartiendo con vosotros es, digamos, un dibujo de Verónica Portela, que es una de las responsables de captación de talento que tenemos en la compañía aquí en España, y que claramente para mí esta es una metáfora que lo pongo como ejemplo todo el tiempo. Más allá de lo que hacemos dentro de la compañía, a nivel personal, tenemos muchos recursos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Verónica, pues el recurso de dibujar, una cosa maravillosa, que hemos descubierto, que yo personalmente he descubierto hace nada, creando este espacio, creando la oportunidad con que cada uno contribuye, ¿no? Y creando esos espacios realmente hace que todas las mejores versiones en momentos donde hay bastante incertidumbre, mucho miedo, ansiedad, las emociones, yo diría, más positivas no están tan presentes, y que las situaciones o la forma en que estamos usualmente operando son bastante más reactivas que proactivas o creativas. Dicho eso, pues lo que hemos hecho es literalmente justamente evocar la creatividad dentro de la propia organización. Y este es un ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, entre otras cosas, un ejemplo, digamos, enganchándome también con la propia experiencia de lo que es el ejercicio de captar talento en el mercado. Pues nosotros, dentro de la experiencia que ofrecemos a nuestros candidatos, es que pueden conocer la compañía también usando gafas de realidad virtual. Pero resulta que las gafas ahora ya no las podían usar porque estaban en el centro de trabajo, y en el centro de trabajo lo habíamos cerrado o no estaba operando para poder captar personas. Pues, ¿qué hemos hecho? Bueno, ya existía y habíamos instrumentado desde el año pasado todo un proceso asociado a tecnología, implementando chatbots para captar justamente candidatos en el mercado, y lo que hemos hecho es potenciar justamente todas estas capacidades digitales. ¿Por qué? Bueno, muy simple. Todo el proceso de captación de talento, que se hacía un 70%, 80% físicamente en nuestros centros de trabajo, hoy es 100% total, digamos, en formato de teletrabajo. Y hemos incorporado, seguimos incorporando más capacidades para mejorar todos nuestros procesos. Este es un ejemplo entre tantos, ¿sí? Que es más evidente. Si ustedes acceden o intentan acceder al chatbot de Emergia, pues eso está. ¿Qué otro fenómeno se ha dado? En concreto, pues aquí les traigo, digamos, una metáfora.
¿sí? Una metáfora que para mí, aunque vivo en España ya hace muchos años, pues mi origen, ya mi acento me delata, soy argentino, y aquí es un ejemplo de justamente en una melee, como decimos en España, o un scrum en Argentina o en otros países, pues de los Pumas contra los All Blacks, ¿no? Y en este esfuerzo, bueno, muy concentrado, todos empujando la una, con roles, digamos, que van cambiando, todos teniendo claro y teniendo muy, muy claro dónde está la pelota y cuál es el esfuerzo que hay que hacer en cada momento, pues con ese espíritu hemos estado trabajando. Y no traigo esta imagen o este pequeño vídeo de manera inocente. Desde el año pasado hemos estado trabajando mucho en implementar metodologías ágiles de gestión de proyectos. Y lo que hemos encontrado justamente es que en todos los principios ágiles de gestión los hemos puesto en valor en estos meses. Y han funcionado, nos han funcionado muchísimo. En todas las situaciones de crisis, los daily meetings en la gestión de los equipos, cada mañana, en trabajar en cada una de las iniciativas siguiendo y estructuradas bajo las metodologías ágiles, también lo que nos está ayudando a dinamizar y conseguir mucha más, una gestión circular de las conversaciones, donde la jerarquía ya no es tan importante, lo que es importante es quién tiene el conocimiento y generar el espacio para que ese talento, ese conocimiento se pueda poner en valor. Eso es fundamental. De hecho, si puedo dar un ejemplo también de esto, es que durante el periodo de la crisis, una de las personas que llevaba la batuta, digamos, que conducía buena parte de las discusiones, era el técnico y la responsable del área de prevención, y no necesariamente específicamente se hacía o se terminaba decidiendo en última instancia lo que podía opinar una persona concreta del comité ejecutivo. A lo que voy es, generar los espacios de conversaciones para que aflore esta capacidad es fundamental. ¿Cómo hemos seguido durante todo este proceso? Y aquí me he atrevido a traer, digamos, una referencia de un paper de McKinsey del mes de mayo, si mal no recuerdo, que hace realmente una estructura y una síntesis muy buena, ¿sí? Y lo quería compartir con vosotros, porque creo que es una buena pauta a nivel de esencia, ¿no? De cómo en muy poco tiempo poner foco y evolucionar en todos nuestros canales, en todo nuestro modelo de relación con los clientes, donde tenemos los puntos de dolor y también, digamos, las oportunidades para conseguir implementar y conseguir beneficios, pues, digamos, instrumentar una serie de herramientas. Les recuerdo, nosotros no estábamos teletrabajando, digamos, muy poquito antes del COVID, y hoy, la gran mayoría. Hemos evolucionado, estamos implementando tecnología para garantizar todo lo que tiene que ver con la seguridad de las comunicaciones, todo lo que tiene que ver con las formas de trabajar de manera remota, sobre todo en lo que es la intervención y la facilitación de los equipos, y también la formación de los equipos de manera remota. Toda nuestra formación hasta el mes de febrero, casi toda, la gran mayoría, estaba muy concentrada en formación presencial. Hoy, toda la formación que tenemos, y lo vamos a seguir haciendo de esta forma, es online, ¿sí? Estamos llegando a acuerdos con partners, y hemos llegado a unos acuerdos para empezar a instrumentar y canalizar todas estas soluciones de formación. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Bueno, a través de sprints muy claramente definidos, y seleccionando y priorizando, digamos, cada una de estas etapas, pero sobre todo valorando y teniendo muy en cuenta las capacidades que tenemos en la organización y dejando que emerjan. En última instancia, yo diría una recomendación, ¿no? ¿Qué consejos puedo dar a los participantes? Pues yo creo que algo bastante simple, que cuanto más simple mejor, que es generar los espacios de conversaciones dentro de la propia empresa, dentro de vuestras organizaciones, y atacando estas 10 preguntas, ¿sí? Estas 10 preguntas muy, muy concretas, que tienen que ver con cómo vamos a continuar trabajando en la nueva normalidad con los equipos, ¿no? Observando desde el pasado, ¿no? Si miramos hacia atrás, bueno, hemos tenido, digamos... Ah, no, póngalo más bien por acá, vea. Que hemos detenido, que es esencial para definir nuestra identidad realmente, que queremos cuidar, qué del pasado queremos todavía traer al presente y conservar en el futuro,
qué lastres o prácticas hemos tenido que abandonar y que tampoco nos interesan, digamos, seguir trayendo. ¿Qué dejaremos realmente, felizmente, digamos, de tener que enfrentar? Posiblemente lo más contentos que podemos estar es que ya la discusión si conviene teletrabajar o no, ya no es algo que nos preocupa. Ya es una realidad, al contrario, ahora estamos tratando de sacarle el máximo partido a esta modalidad de teletrabajo, de la mano de nuestros clientes, y tratando de tomar las mejores decisiones para ver en qué medida la solución, el tipo de servicio que brindamos, es mejor brindarlo desde la casa de nuestros colaboradores o brindarlo desde nuestros centros de trabajo. Y esas decisiones y esas reflexiones las estamos llevando de manera conjunta con nuestros colaboradores. También, si miramos el presente, es poner énfasis en qué queremos continuar, tal como está. Algo que estamos haciendo está funcionando. Bueno, de lo que funciona hoy, ¿qué queremos mantener? ¿Qué valores que tenemos hoy nos están sirviendo y qué queremos defender y cuidar, ¿sí? Para sostener de aquí en los próximos meses, en los próximos años? La organización, de nuevo, me atrevo a decir que pocas organizaciones han permanecido indemnes en todo este proceso. ¿Qué queremos realmente para la nueva normalidad? ¿Qué organización queremos estar siendo? ¿Qué equipo queremos estar siendo? ¿Sí? Finalmente, ¿qué tenemos que crear nuevas formas de trabajar, nuevas prácticas? En mi experiencia, si puedo decir algo como conclusión y reflexión, es que todas las prácticas de metodologías ágiles, por toda la filosofía que está detrás, desde la humanidad, digamos, que trae en las interrelaciones, es un gran soporte como forma de trabajar y metodología digamos, a profundizar. Y ahí está. Bueno, por mi parte, no sé si, bueno, he cubierto mis 15 minutos, Julián, pero con eso quiero concluir, con estas preguntas de reflexión. José Luis, ¿cuál sería ese gran último, como la perlita, ese último consejo o recomendación que le darías? Para mí, estas preguntas siempre me gusta, cuando veo esa opción, hacen parte de esa brújula que uno podría crear, que le ayude a uno a mirar hacia adelante. Me encantan estas preguntas, pero ¿cuál sería esa última perlita que quisieras dejarle a las personas aquí conectadas como recomendación desde tu experiencia, desde tu piel? Es un principio que estamos cuidando mucho, que cada decisión que estemos tomando, realmente hacerla y chequear mucho con el cliente, con nuestros clientes, con las empresas a las que acompañamos, cuidando a sus clientes, digamos, qué es lo que están necesitando, digamos, entender muy bien cuáles son los retos que están teniendo, ¿sí? ¿Cuál es el cambio de hábito? ¿Cuál es el cambio de patrón? Y responder con rapidez a esas necesidades. Yo creo que ese es un punto clave. Esto no va de que, bueno, yo pienso que lo que tú necesitas. No. Esto va de acompañar realmente a cada uno de los clientes en base a los retos que está teniendo. Y en cada sector, el reto es diferente, ¿sí? Y me imagino que los próximos participantes también comentarán algunos de estos aspectos. Pero yo diría el acompañamiento súper cercano y, digamos, realmente muy fuerte con el cliente. José Luis, muchas gracias, muchas gracias. Si de pronto alguien tiene o deja alguna pregunta para José Luis, por favor me la pueden dejar en el chat. Tal vez no la procesemos ahora mismo, pero la tomo, se las paso luego a José Luis para que las procesemos y vamos comunicando como esas inquietudes generales que nos parezcan interesantes y posiblemente ampliamos ahí alguna información, José Luis. Muchas gracias, sé que nos vas a acompañar en toda la sesión, entonces posiblemente José Luis ahora estará en uno de los grupos de co-creación. Vamos a darle entonces paso a Mercedes. Mercedes, bienvenida. Si le podemos abrir, por favor, micrófono y cámara a Mercedes. Hola, buenos días. Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, contenta de estar aquí. Espérame que no te vemos, Mercedes, todavía. Sí. ¿Tú puedes activar la cámara? No. Depende de nosotros. Sí. Entonces, espérame que ya seguramente el equipo está validando cómo activamos tu cámara. Tenemos a Mercedes. Ahí sí. Listo. Ahí sí. Ahora sí, Mercedes, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada del día de hoy, C3, conocer, conversar y co-crear.
Gracias por aceptar la invitación de compartirnos desde tu experiencia cómo ha sido el proceso para Globant, cómo lo has vivido en tu piel de cara a la reactivación en estos tiempos. Entonces, el micrófono y la pantalla son tuyos. Muchas gracias, Mercedes. Y también, bueno, muchas gracias. También de pronto contarle un poquito tu rol. ¿Cuál es tu rol en Globant? A las personas que nos acompañan. Me presento primero, mi nombre es Mercedes McPherson, trabajo para Globant, soy Chief Talent and Diversity Officer en la compañía desde el mes de enero. Estoy trabajando en Globant hace casi 11 años, he tenido varios roles diferentes, estuve a cargo del área de reclutamiento, estuve a cargo del área de HR Business Partners, compensaciones, he pasado por un montón de roles interesantes y desafiantes. Soy originalmente de Argentina, pero estoy aquí basada en Bogotá hace aproximadamente año y medio. Así que bueno, la idea es compartirles un poco lo que ha sido nuestra experiencia hasta el momento, y muy, muy feliz de poder participar, así que muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Y ahí me dirán si me están viendo. Sí, te estamos viendo, perfecto. Excelente. Bueno, la idea es contarles un poco sobre esta experiencia, y sobre todo mi presentación está también basada en cómo nos afectó a nosotros como área de People esta situación de pandemia que debimos navegar, pero antes les quiero contar un poquito sobre Globant y quiénes somos. Somos una organización originalmente argentina, fundada por 4 ingenieros, hace aproximadamente 17 años. Es una empresa que se dedica al desarrollo de software, a la tecnología. Hoy tenemos presencia en 17 países, somos más de 14.000 Glovers, con 51 oficinas o centros de desarrollo propios. Y lo que ven abajo, que no sé si se ve muy bien, lo voy a subir un poquito, es la línea de tiempo de nuestras adquisiciones, es decir, Globant ha crecido con un modelo orgánico e inorgánico. Tenemos en este trayecto, creo que conté alrededor de 14 adquisiciones en distintos países. Nuestro modelo de crecimiento ha sido originalmente en Argentina, luego en América Latina, y como verán, si corro un poquito esto, nos hemos expandido bastante, sobre todo en Estados Unidos y Europa, e India, donde tenemos una oficina importante en cantidad de gente. Por ende, y en este último año, en el año 2019, estábamos en proceso de adquisición y de integración de 2 compañías nuevitas, así que este proceso nos agarró un poco integrando culturas y nuevas organizaciones que se sumaron a la familia de Globant. Así que uno de nuestros principales desafíos, como se imaginarán, teniendo esta distribución geográfica, fue cómo centralizar la toma de decisiones. Acá voy a correr un poquito. Nosotros nos fuimos a trabajar desde casa, un poco, si bien somos una compañía de tecnología, y a diferencia de quizás otras industrias, para nosotros es más natural, sobre todo por el core del negocio, el desarrollo de software se puede realizar desde casa. En verdad Globant siempre puso mucho hincapié e hizo mucho hincapié en construir espacios y oficinas que tuvieran gran impacto y que fueran lúdicas, que fueran un espacio de desarrollo de cultura, de construcción de vínculos. Entonces era muy poquita la gente que hacía working from home, en verdad. No teníamos, de hecho, una política de working from home, sino sí flexibilidad para que la gente la pudiera hacer. En 2 días nos fuimos, más del 98%, a trabajar desde casa, lo cual obviamente significó un desafío súper importante, sobre todo para la gente de redes, seguridad informática, la gente de facilities, tratar de acomodar todo para que la gente pudiera estar, digamos, desde su casa trabajando y que fuera productiva. En aquel momento, la semana del 17 de marzo, la recuerdo perfectamente bien, todavía teníamos gente volando, o mucha gente en tránsito, así que el primer desafío fue cómo regresarlos a sus casas,
y ahí tuvimos que trabajar fuertemente y en tiempo récord porque las fronteras cerraban, la gente no entendía mucha por qué debía volver a sus casas, ese era uno de los principales desafíos en aquel momento. Y tuvimos que empezar a diseñar protocolos, que en verdad en aquel momento eran protocolos para caso presunto, eran protocolos de cuarentena cuando la gente regresara de viajes, y obviamente todo fue cambiando muy rápidamente y debimos ser muy flexibles y adaptarnos a esta situación y a esta realidad. Algo que creamos en aquel momento fue un dashboard que les voy a compartir acá, para tomar decisiones entendiendo dónde estaba cada uno de los países donde estamos presentes, cuál era la situación, y en función de eso empezar a entender cómo íbamos a tomar decisiones en función de data y de información, que esta información es pública, acá no hay nada que fuera, digamos, privado, entonces entendiendo esto, que lo mirábamos todos los días, definíamos un poco cómo accionar. La primera disyuntiva que tuvimos fue en la toma de decisiones, básicamente. ¿Cuándo ir con una toma de decisiones global que afectara a todos, como fue, por ejemplo, el del working from home, y cuándo tenía mucho más sentido tener una mirada local? Yo recuerdo que en aquel momento, con 51 oficinas distintas, había gente que decía, por ejemplo, en Argentina, coronavirus no está aún instalado, no tenemos esa problemática, no entendemos por qué vamos a cerrar la oficina, tenemos la problemática del dengue, por ejemplo. Había muchos países, Bielorrusia, Rumania, incluso, no tenían cuarentenas, y de hecho Bielorrusia nunca tuvo una cuarentena definida, sino más bien una política de distanciamiento social, entonces tampoco entendían por qué había que cerrar oficinas. Esto de alguna forma nos fue guiando, entendiendo dónde estábamos y ayudándonos a tomar decisión basada en información concreta. Esto fue muy, muy flexible, muy variable, y al poco tiempo habíamos ya definido que toda la gente se iba a sus casas, independientemente de la situación en la que estuviera cada país o cada lugar. Nuestro foco, como decía antes José, iba a estar en el bienestar, en la protección de los Glovers y de sus familias. Así que este fue uno de los puntos más importantes, y hasta el día de hoy continuamos así. A ver si lo puedo poner acá. Algo interesante que formamos un poco para centralizar la toma de decisiones y para formar una mesa de toma de decisiones con todas las miradas, fue un comité que conformamos desde el área de People, las áreas de legales, seguridad informática, facilities, son muchas las que estaban involucradas, el área de visas o de mobility, que tenía mucha gente en situación, en un principio, o en situación de tránsito, o en situación de expatriados, entonces entendiendo cómo articular la toma de decisiones. Y lo que fue interesante es que sumamos, por ejemplo, una infectóloga a nuestro grupo para que nos asesorara en la construcción de los protocolos, tanto para los protocolos de caso presunto como de caso confirmado, es decir, qué hacer ante una situación de caso presunto o caso confirmado. Algo que nos ayudó muchísimo, sobre todo en los inicios, fue el poder hacer benchmarking con otras compañías. Nos reunimos con compañías que tenían grandes dotaciones y sobre todo que tenían su epicentro en Asia. Y estas organizaciones nos compartieron muy generosamente su experiencia y su conocimiento. Lo hicimos en varias oportunidades, y obviamente esta situación fue evolucionando para ellos también. Creamos un canal de Slack, nos dimos cuenta de que había mucha necesidad de información y había muchísimo espacio para comunicar, y que la gente realmente lo precisaba. Así que les diría que muchas de nuestras comunicaciones fueron a través de Slack, a través de un website que armamos específicamente para poder informar, y que obviamente continuamente íbamos actualizando, a través de comunicaciones que enviábamos a los Glovers, o sea que hubo una necesidad mucho más importante de tener claridad respecto de los siguientes pasos.
También en función de esta necesidad que detectábamos, generamos un montón de espacios de conversación, desde espacios de Q&A, de preguntas y respuestas con la infectóloga en un principio. Luego empezamos a detectar que las necesidades cambiaban y las inquietudes también, y había como una necesidad de ver la pandemia desde otros ángulos, además de lo estrictamente la mirada médica o desde la salud. Desde la salud, por ejemplo, desde las emociones, el manejo de las emociones, empezamos a entender que la gente empezaba a convivir, a todos nos tocó volver a convivir en nuestras casas con nuestros niños, todos con sus responsabilidades, y a veces esas situaciones generaban estrés, sobre todo si tenemos niños pequeños o en edad escolar. Era muy difícil para las madres que estábamos trabajando el poder articular, ni hablar de los horarios de almuerzo, ni hablar de que tuvimos que volver a hacer quehaceres domésticos que quizás hace mucho tiempo no hacíamos, y volver a distribuir responsabilidades dentro de la familia. Así que había en verdad muchas necesidades, desde cómo incluir a los niños, cómo hablar con los niños, cómo hablar con los adultos mayores, que era otro eje de preocupación, qué pasa con la resiliencia, qué pasa con el manejo de las emociones. Así que la verdad es que generamos todos estos espacios, y muchos de estos espacios yo creo que llegaron para quedarse por la necesidad que hay, y la gente va proponiéndonos cuáles son un poco los temas sobre los que se quiere conversar. Así que acá empezamos a hablar de la pandemia, pero desde distintos ángulos, y la verdad es que fue un espacio súper rico, interesante, y lo que notamos es un gran agradecimiento y un gran reconocimiento de nuestros Glovers por poner estos temas. Uno de los más, creo que interesantes que tuvimos fue empezar a hablar de la elaboración de los duelos. Muchos de nuestros Glovers, sobre todo en Perú, en México, antes en España, empezaron a tener muchos casos cercanos de enfermedad e incluso pérdidas familiares o en su círculo de afectos o de amigos. Entonces esto de cómo hablamos sobre las pérdidas, cómo elaboramos duelos, cómo acompañamos a nuestros compañeros cuando retornan a trabajar después de una pérdida o en la elaboración de un duelo, fue súper interesante. No estamos acostumbrados en las compañías a hablar sobre estas cuestiones. Nos costaba pensar cómo lo iba a tomar la gente, y la verdad es que ha sido uno de los espacios de mayor cantidad de audiencia, así como también de mayor cantidad de impacto y de agradecimiento, y seguramente lo vamos a repetir. Los líderes también han pedido espacios específicamente, nadie tiene herramientas para esto, entonces espacios para entender cómo acompañar, que creo que ha sido la gran constante de toda esta situación de pandemia, ¿no? Hicimos pulsos y encuestas. Un dato que me parecía interesante compartirles es que casi 9 personas sobre 10 nos dijeron que estaban bien o muy bien trabajando desde casa. Acá a la izquierda pueden ver un sentiment analysis con algunas de las palabras que más surgieron: niños, tiempo. El manejo del tiempo ha sido realmente, el cómo estructurar el tiempo ha sido un tema muy desafiante. El tema de estar en casa trabajando cómodos, con los elementos que necesitamos, las sillas, los monitores, han sido temas que han surgido muchísimo, me parecía interesante poder compartírselos también. Esto que les muestro acá tiene que ver con cómo respondieron los distintos países, y esto también fue interesante. De alguna forma no todos respondían de la misma manera con respecto a cómo estaban llevando el working from home desde casa. Nos sorprendió muchísimo, por ejemplo, el azul oscuro, acá no lo ven porque lo estoy tapando, el azul oscuro es estoy muy bien, el más claro estoy bien, y el violeta es no estoy bien. Entonces, fue muy interesante ver que en India la gente quizá valoraba muchísimo más y respecto a la posibilidad de estar trabajando desde sus casas, sobre todo por el commute que tienen hasta las oficinas, que tienen tránsito muy complejo. Entonces la gente en verdad lo ha apreciado mucho más que quizás en otros países, teniendo una preferencia por el working from home. Nos permitió ver que definitivamente no todos estábamos navegando la misma crisis, no a todos esto
nos impactó de la misma manera, e incluso dentro del mismo país. Así que esto nos pareció relevante, ¿no? ¿Y a qué nos llevó toda esta situación? A reconfigurar toda la estrategia que teníamos, ¿no? O sea, lo más importante, digamos, en las líneas de lo que manifestaba José antes, people en el centro de la escena, es decir, el bienestar de la gente, cómo está nuestra gente, la salud de nuestra gente. En segundo lugar, por el impacto que ha tenido en el negocio, nosotros tenemos clientes que son aerolíneas, que son cruceros, que son parques, entretenimiento, y esos han sido las industrias más afectadas por la pandemia. Entonces, ¿cómo reconfigurar ese talento? Desde la estrategia del reskilling ha sido muy importante. Muchos de nuestros equipos venían trabajando hacía años en estas industrias, y hay un sentido de pertenencia y una identidad muy fuerte. Incluso nuestros equipos están conformados como pods, como células de trabajo, que tienen una identidad, donde cada uno tiene un rol dentro de ese equipo, y muchos de ellos tenían años trabajando de esta forma. Entonces, el cómo ayudarlos a reconfigurar ese talento, adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias fue clave. El seguir poniendo el foco en el desarrollo del talento más allá de la pandemia, y que no toda nuestra agenda estuviera concentrada en la pandemia o en el COVID, sino también en comprometernos con que la gente tiene que seguir creciendo y tiene que seguir desarrollándose. Teníamos para este año una agenda súper interesante sobre lo que es diversidad e inclusión, y un poco lo mismo, el seguir desarrollando estas actividades. Y respecto a la cultura, les diría el desafío más importante es, ya que nosotros teníamos la creencia de que los vínculos se establecen mucho más fuerte dentro de lo que es los espacios, el compartir, las conversaciones que ocurren cuando uno toma un café, el que la gente se empodera de nuestras oficinas o de nuestros espacios, desde para hacer una celebración hasta para hacer un asado y compartir con sus compañeros. Entonces, ¿cómo trasladamos todo esto a esta nueva dinámica? Todo esto ha sido como el foco de nuestras conversaciones y de nuestros desafíos. Con respecto al reskilling, algo que nos ayudó mucho fue poder lanzar Globant University, es decir, nuestro propio centro de reconfiguración del talento, y para eso creamos, de a poquito arrancamos con 5 carreras, hoy tenemos ya más de 30 carreras o paths de carreras disponibles. Aprovechamos a nuestros expertos para curar esos contenidos y poner a disposición de la gente, y sobre todo que estos paths de carrera estuvieran muy vinculados con la demanda. Es decir, que realmente la gente pudiera reconfigurarse, entendiendo que sus chances de asignación o de empleabilidad iban a incrementarse mirando un poco, macheando un poco la demanda de competencias y habilidades, esta nueva demanda que estaba surgiendo, porque así como les contaba antes que estas industrias han sido muy afectadas, surgían otras industrias con mucha fuerza y con una demanda importante. Así que esto nos ayudó un poco a ponerle herramientas a la gente a su disposición para adquirir nuevas habilidades y poder tener más chances puertas adentro. Otra cosa muy importante que les quiero contar también ha sido, lanzamos un proceso nuevo de retroalimentación que arranca por primera vez con Feedback 360, es decir, en este contexto la importancia del feedback como conversaciones significativas y relevantes que se van dando en el desarrollo de la carrera de una persona, tiene un lugar central para nosotros. Tenemos una herramienta propietaria que se llama BetterMe, que permite hacer tener este tipo de conversaciones y hacer una evaluación en base a competencias. Otra cosa que nos pareció importante es poder continuar con los procesos de evaluación de performance. Nuestro proceso de evaluación de performance arranca con seteo de objetivos, hay una autoevaluación, hay una evaluación del líder que toma en cuenta, o sea, este sistema de feedback continuo está integrado dentro de la evaluación, y lo que buscamos es que realmente se lleven a cabo conversaciones significativas, ya no en una vez por año o asociado a una performance anual, sino que esas conversaciones sean continuas y graduales. Y también
que sea en formato de diálogo, donde el Glover puede responder a esa evaluación de performance, y puede haber un diálogo a partir de ahí. Y otro proceso que forma parte de este continuo es el feedback for leaders, es decir, cómo los líderes son evaluados por sus equipos. Por primera vez en la organización lanzamos esto en forma continua, es decir, los líderes también tienen una evaluación continua, así como también la tienen los Glovers, basados y centrados en este proceso de feedback. Este creo que ha sido uno de los desafíos más importantes que hemos tenido. Y también me parece importante y relevante contarles sobre las sesiones de acompañamiento a líderes, ¿no? Lanzamos un programa de liderazgo global para acompañar a los líderes y darles herramientas respecto de cómo dar feedback en una situación de COVID, donde quizá la gente la está pasando mal, o está en un contexto particular, cómo ayudarlos en este proceso. Julián, veo que te desmuteaste. ¿Ya cumplí mi tiempo? Estamos ya sobre los 20 minutos, Mercedes, y quisiera saber si sientes que te falta bastante o una conclusión. Lo cierro en 2 minutos. Vale. Que me parece importante, digamos, solo reforzar que algo que notamos es un crecimiento mayor del reconocimiento. Como verán acá, en mismo periodo 2019 contra 2020, la cantidad de reconocimientos que la gente ha enviado, intercambiado, se ha incrementado, se ha duplicado. Aparece un nuevo valor como valor destacado, que es el Be Kind, la amabilidad, la mirada empática, la compasión. Así que todo esto ha sido como un desafío importante. Y por último, solo contarles que una de las cosas que nos ha ayudado muchísimo en este proceso es implementamos una herramienta que permite hacer un assessment sobre cómo está pasándolo la gente, sobre si tienen síntomas, y también cómo está de ánimo la gente, y en función de eso, hacer un assessment de quiénes eventualmente estarían en condiciones de retornar a la oficina, entendiendo preexistencias, entendiendo población de riesgo. Y yo solo para cerrar, para no extenderme más y cumplir con el tiempo, coincido un poco con lo que decía José antes, ¿no? Para cerrar diría que estar muy cerca de las necesidades de la gente ha sido nuestro principal foco. Para eso generamos los pulsos, para eso tenemos espacios de Q&A, dailies emocionales. Nosotros trabajamos mucho con el concepto de metodologías ágiles, y estas metodologías definitivamente ayudan muchísimo a entender cómo está la gente, el estar cerca, el ser flexibles y ágiles, en dar respuesta cuando hay una problemática. Creo que las áreas de People nos hemos convertido en las áreas líderes de la comunicación, y eso ha sido un cambio importante, al menos en lo que respecta a nuestro rol, y creo que también estamos viendo la necesidad de tener una mirada mucho más humana desde los liderazgos, mucho más empática, y ojalá que tengamos no solo líderes mucho más humanos y mucho más empáticos, sino organizaciones mucho más humanas y mucho más empáticas, volviendo a poner el centro donde verdaderamente siempre debió estar, que es en la gente, y muy conectadas. Creo que ese es un poco la conclusión. Y respecto de los líderes, creo que han tenido como el rol más difícil, en el sentido de que han debido sostener el delivery, han debido muchas veces hasta acompañar a sus propios clientes que estaban preocupados por la pérdida de trabajo, sostener a sus equipos, y sin duda acá los equipos de People han sido los equipos que han cuidado a los que están cuidando, un poco haciendo la analogía con los profesionales de la salud. Y a mí personalmente me ha despertado muchísima admiración y agradecimiento hacia mi equipo por todo lo que ha hecho en situaciones difíciles. Así que esa es un poco la conclusión, Julián. Mercedes, dices algo bastante clave para mí. Ustedes, los líderes que están al frente del bienestar y la felicidad de las personas en las organizaciones, son los héroes sin capa de esta situación. Ahora está siendo una preocupación constante de cómo mantener las conexiones y las relaciones entre los equipos de trabajo. Y mencionaste algo clave que ha sucedido en Globant, y es cómo ha aumentado el reconocimiento.
Entonces, diseñar, implementar estrategias de reconocimiento entre los mismos integrantes, creo que es clave para mantener esos vínculos a pesar de la distancia. Yo quiero cerrar con una pregunta. En algún momento, todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos buscado oficinas Google. El que no ha buscado oficinas Globant, lo invito a que lo busque, el que no las conozca. Y han apostado, como tú lo decías, a tener unos espacios donde definitivamente la gente ni siquiera diga, uy, yo quiero trabajar en casa porque es que lo que tenemos en la oficina no me lo pierdo por nada del mundo. ¿Cómo ven el futuro de esas oficinas en Globant? Está muy buena la pregunta y está en el centro de la discusión, como te imaginarás. No solo por las oficinas que ya tenemos, sino por las oficinas que están en construcción. Entonces, nosotros creemos que esto sí va a cambiar la dinámica, creemos que la gente nos ha hablado, nos ha dicho que digamos, que trabaja bien desde sus casas. Hemos generado un montón de espacios para seguir, llevando la cultura a los espacios a través de la tecnología, desde afters virtuales, el Día de la Familia virtual, y realmente ha tenido un impacto muy importante donde la gente no solo participa, sino que tiene está ahí y en ese momento, con una necesidad muy importante, que quizás no nos ocurría cuando teníamos presencia. O sea, que estamos entendiendo que la cultura y nuestro ADN y nuestros valores y lo que queremos transmitir. La semana pasada coordinamos un recital con Babasónicos, por ejemplo, y es un espacio de familia, es un espacio donde hoy ya no solo el Glover está en el centro de la escena, sino la familia no está. Entonces ese scope se ha ampliado muchísimo más. Yo creo que eso se va a trasladar a las nuevas formas de trabajo. Entendemos que así va a ser, entendemos que los espacios y la funcionalidad de las oficinas van a ser diferentes, y quizás ya no vamos a ver una oficina a donde cada uno de nosotros se siente todos los días en el mismo escritorio, y personalice su escritorio con sus fotos y se empodere de ese espacio, sino que sean oficinas con una funcionalidad diferente donde nos juntamos, espacios de encuentro, espacios de conexión, espacios de celebración, pero quizás ya no un espacio para trabajar todos los días como lo veníamos haciendo antes. Perfecto, muchas gracias. No te hago más preguntas porque aquí se nos alarga. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias a vos. Nuevamente, si de pronto alguien quisiera hacerle una pregunta a Mercedes, déjela en el chat, se la trasladamos. Quedo por acá. Y si Mercedes la responde inmediatamente, súper chévere. Le damos la bienvenida a Mariano Silveira, una persona recomendada también por Mercedes, nos hizo la conexión. Mariano se encuentra en Madrid, España, ha aceptado también, sin dudarlo, acompañarnos en este espacio y compartirnos su experiencia en esa reactivación en este contexto. Mariano, bienvenido. Inicia contándonos un poquito de tu rol en Cabify y bueno, lo que nos quieres compartir el día de hoy. El micrófono y la pantalla son tuyos. Bueno, muchas gracias, Julián. La verdad que es un placer ahí compartir panel con estas dos estrellas y sobre todo con Mercedes, persona a la que admiro. Yo no sé si todos saben, pero obviamente tengo un pasado de unos cuantos años en Globant y es una compañía que realmente admiro, con gente muy capaz, muy brillante y sobre todo muy humana. Y bueno, doy fe de todo lo que ha contado Mercedes, que realmente es una compañía que se preocupa muchísimo por la felicidad y por el impacto y las personas. Así que nada. Hola, genia. Bueno, aquí desde Madrid, mi idea es contarles, primero agradecerles a Comunidad F, obviamente, la invitación, a Mercedes en haber pensado en Cabify y en mí. Un poco quiénes somos, ¿no? No sé si todo el mundo sabe, Cabify es una compañía tecnológica española, que nacimos hace 8 años, ese es mi perro que ladra cada vez que viene alguien. Son las bondades del vivo, del directo, ¿no? Del teletrabajo. Bueno, somos una compañía tecnológica de 8 años de historia, que bueno, ya estamos presentes hoy en 12 países, sobre todo España, pero fundamentalmente Latinoamérica. Colombia es uno de nuestros principales mercados, de hecho. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, como compañía tecnológica, nos dedicamos, o por lo menos nuestro principal objetivo y la misión de la compañía, y que créanme que no ha cambiado nada a lo largo de estos 8 años, ha sido y es la de digamos, mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades de la mano de la tecnología, ¿no? Por eso es que ponemos a disposición
múltiples alternativas de movilidad, hablamos de PHVs o vehículos de alquiler con conductor, en cada país se llaman de una forma diferente, ponemos a disposición taxis, ponemos a disposición bicicletas, scooters, patinetes, motos eléctricas, incluso hasta helicópteros en alguna ciudad de Latinoamérica donde es bastante difícil moverse de un sitio a otro. Y bueno, somos una compañía muy joven, con muchas ganas, mucha energía, y sobre todo que pone mucho foco no tanto en el qué queremos transformar, que en este caso claramente es la movilidad de las ciudades, sino sobre todo el cómo lo queremos hacer, ¿no? Desde el inicio de nuestro founder, de Juan Antonio, y todo el equipo directivo y las casi 1.300 personas que integramos el equipo de Cabify en todo el mundo. Tenemos una oficina en cada uno de los 12 países que estamos. Hemos puesto y seguiremos poniendo muchísimo foco y mucha energía en el camino, ¿sí? En entender de que no da lo mismo hacer las cosas de una forma u otra, y si queremos realmente transformar las ciudades, tenemos que hacerlo. Si visionamos unas ciudades que realmente sean lugares mejores para vivir, más sostenibles, tenemos que hacerlo de forma sostenible. Entonces, bueno, de hecho, tenemos varios hitos ahí que me gustaría compartirles brevemente antes de entrar en el COVID y nuestra experiencia. Somos la primera plataforma de movilidad a nivel mundial que es 100% neutra en carbono. Nosotros ya desde el 2018 compensamos toda la huella que se genera por cada uno de los millones de viajes que hacemos en todo el mundo. Si alguno de ustedes es usuario de Cabify, es bueno que sepan de que con ese viaje han estado compensando la huella y bueno, de hecho ayudamos a preservar un área inmensa en el Amazonas peruano, llamada Madre de Dios, y es algo de lo que estamos muy, muy orgullosos. Pero además nos preocupa muchísimo la diversidad, nos preocupa muchísimo la accesibilidad. Somos la primera plataforma de movilidad 100% apta para personas ciegas, estamos trabajando en hacerla apta para personas sordas, estamos trabajando en que realmente las personas mayores de 60 a 65 años también puedan moverse de la mano de la tecnología. Y bueno, y la realidad es que es algo que nos encanta lo que hacemos, nos encanta cómo lo hacemos, es lo que nos hace sentir mucho más orgullosos. Y bueno, esto es algo de lo que ya metiéndome en terreno nos ha marcado mucho a lo largo de esta crisis, ¿no? La realidad es que el COVID lo primero que ha afectado el COVID ha sido la movilidad, eso es una obviedad. Y los que nos dedicamos a la movilidad, pues lo hemos visto, hemos visto el cuco en primera mano. Y bueno, la principal prioridad fue desde el día cero la liquidez de la compañía y por supuesto el bienestar de las personas, ¿sí? Cuando hablamos de personas, hablamos no solamente de las 1.300 personas que integramos el equipo, sino de los más de 500.000 conductores que viven gracias a nosotros y que, digamos, que se dedican de forma profesional a esto, y que realmente era nuestra principal prioridad por ser uno de los grupos más vulnerables, ¿no? Porque su fuente de ingresos claramente se ha visto prácticamente eliminada. Y bueno, y obviamente varios millones de usuarios que tenemos en toda Latinoamérica y en España, bueno, que ya les contaré, obviamente, les preocupa mucho moverse de forma segura, ¿no? Pero sobre todo, digamos, para poder lograr que toda esa preocupación se plasme, tu compañía tiene que sobrevivir. Entonces, por eso mencioné la liquidez como un aspecto fundamental. La realidad es que ha sido uno de los principales esfuerzos que hemos tenido, sobre todo teniendo en cuenta, y esto es algo no menor, que las compañías tecnológicas durante los primeros años de vida lo tenemos bastante difícil, ¿no? Por lo general, el invertir tanto en adquirir usuarios, el darnos a conocer, la reputación, la marca, hay muchísimas cosas que hacen que tu línea de flotación todavía la veas lejos. No hace falta que mencionen que nosotros competimos con compañías como Uber, como Didi, son monstruos tecnológicos con muchísimo funding detrás, y realmente nosotros somos una compañía bastante más humilde, más modesta, pero no sin ello, realmente con mucho foco y energía, y habíamos logrado un hito en 2019 que habíamos sido la primera plataforma de movilidad a nivel mundial que había logrado ser rentable, ¿no? El último quarter de 2019 tuvimos un EBITDA positivo, es algo que nos llenaba de orgullo, porque encima lo estábamos haciendo de forma sostenible, compensando, cuidando a la gente, y bueno, con lo cual de alguna forma esta crisis nos cogió con una situación de estabilidad financiera, de no dependencia de rondas de financiación multimillonarias, y eso fue una buena situación o un buen posicionamiento nuestro que nos permitió, digamos, lograr ese equilibrio y esa sostenibilidad financiera independientemente de la crisis, ¿no? Ese fue el primer foco. Obviamente que hubo una reducción enorme de la inversión. De hecho, una de las cosas fundamentales fue que toda la compañía
pasó, digamos, a una especie de ERTE, que es una reducción de jornada del 50%, donde todos pasamos a cobrar el 50% de nuestro salario, porque sabíamos que estábamos en una situación muy crítica, y éramos los primeros que teníamos que hacer realmente el esfuerzo para poder preservar nuestra compañía. De hecho, Cabify, tenemos varios inversores, pero el 25% de la compañía está en manos nuestras, está en manos de los empleados. Somos una mini gigante corporativa, ¿no? Entonces, teníamos que cuidar nuestra empresa como emprendedores y bueno, ese fue el primer paso, ¿no? ¿Qué hicimos durante el COVID? Bueno, pues dividimos la compañía prácticamente en dos. No físicamente, pero sí en foco en dos cosas fundamentales. La primera era qué íbamos a hacer durante la crisis del COVID, que no sabíamos cuánto iba a durar, pero sabíamos que iba a ser durante varios meses. Y el otro foco era qué íbamos a tener que preparar para cuando saliéramos de la crisis y tuviéramos que arrancar de vuelta. Me voy a centrar en ambas cosas, ¿no? Sobre todo durante la crisis, nuestras audiencias, que son todos los conductores, todos los usuarios y por supuesto los stakeholders como los empleados y demás, fundamentalmente el foco fue en cómo podíamos aportar valor positivo como compañía tecnológica, como compañía de movilidad. Entonces pusimos todo el foco de nuestro equipo a pensar, a innovar, a co-crear. De ahí fue que surgieron un montón de iniciativas prácticamente en días. Esto es algo que yo particularmente lo aprendí en Globant, digamos, el hecho de trabajar con metodologías Agile. Muchas de estas cosas las apliqué en mi trayectoria en Cabify. Es una compañía que trabaja muy en formato Agile, en formato de proyectos, con múltiples equipos multidisciplinarios trabajando en decenas de iniciativas. Y aquí pusimos todo el foco y la energía en proyectos que tenían que tener componente global, o sea, que eran proyectos que podíamos implementar en un tiempo muy breve en los 12 países, que tenían que tener un impacto muy potente. Y ahí les puedo mencionar, por ejemplo, que prácticamente transformamos la compañía en una compañía de delivery, ¿sí? Compañías como Globo, como Rappi. Bueno, pues Cabify se puso a competir, teníamos un montón de supply, digamos, teníamos cientos de miles de coches que no podía mover personas porque estaba prohibido. Bueno, pues nos pusimos todos a una a mover paquetes, a mover no tanto comida, pero sí paquetería pequeña, algo que entrara en un maletero, y fue una categoría que lanzamos prácticamente en días, fue un éxito, había una demanda enorme de parte de empresas y de particulares en poder hacerlo, y fue algo que nos hizo sentir muy orgullosos, y de hecho es algo que todavía está vigente y está funcionando en muchos de los países. Otra de las iniciativas fue Cabify para Héroes. Aquí el personal sanitario, claramente reconocido en todo el mundo como la primera línea de choque y la persona que más se ha sacrificado y más se ha esforzado en poder defendernos y cuidarnos a todos. Bueno, pues pusimos varios cientos de miles de viajes gratuitos a mover personal sanitario, lo cual tenía una implicancia de riesgo, porque estábamos moviendo personas que tenían un altísimo riesgo de contagiar, sobre todo nuestros conductores. Hubo infinidad de conductores que se prestaron de forma voluntaria, eso pone también en valor la relevancia y esa sintonía entre las distintas audiencias, en este caso con nuestros cientos de miles de conductores. Y esa categoría, digamos, esa iniciativa que se llamó Cabify para Héroes fue realmente un éxito, tuvo muchísima repercusión en todos los países donde la lanzamos, que fue prácticamente en todos, y bueno, y fue algo que nos hizo sentir realmente muy orgullosos. Otra iniciativa fue EPIS. Aquí lo que hicimos fue, digamos, asegurarnos, y ahí es donde eran nuestros focos principales, cómo podemos proteger a nuestra gente, ¿sí? Bueno, pues nos pusimos a repartir, y de hecho seguimos repartiendo, seguimos entregando de forma gratuita packs con mascarillas, con guantes, con gel hidroalcohólico y sobre todo con mamparas plásticas. De hecho hoy prácticamente cerca del 80% de toda la flota de vehículos que trabaja con Cabify en todo el mundo ya tiene esas mamparas divisorias. Hay países que no, pero la gran mayoría de los países, prácticamente en todos los vehículos te encuentras con estas mamparas que un poco garantiza o asegura o protege al conductor y al pasajero unos de otros, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto todos los protocolos de sanitización, de desinfección, información, cómo había que hacerlo, qué había que hacer y demás, fue clave. Y cuando hablas de que en definitiva tienes no empleados, pero sí colaboradores tuyos en 12 países, y estamos hablando de más de 500.000 personas, había que llegar a todos, era un desafío logístico enorme. De hecho, en Colombia tuvimos, seguramente muchos de ustedes lo hayan visto, tuvimos dos colaboraciones de este tipo muy potentes. Una que fue con la alcaldía de Bogotá, el reparto a cientos de miles de taxistas de todas estas mascarillas y elementos de protección. Fue todo un éxito y tuvo mucha repercusión a nivel nacional y a nivel mediático. Y lo otro, una colaboración con los Andes en poder hacer miles de test a taxistas
bueno, que ellos seguían estando al frente de la batalla y había que darles de alguna forma certidumbre y seguridad para poder hacerlo. Esto fue algo que en Colombia funcionó muy bien y nos llenó de orgullo, y es uno de los países que realmente mejor está funcionando. Por supuesto, hemos tenido iniciativas de financiación a drivers. Pensemos que la gran mayoría de estos profesionales en Latinoamérica está fuera del mercado financiero, digamos, entonces hay toda una serie de ayudas que se pueden dar, que se pueden hacer. Nosotros conocemos mucho de ellos y realmente les queremos ayudar, dependemos de ellos, ellos dependen de nosotros, y hay mucho foco puesto en cómo podemos trabajar juntos y transitar este camino de la mano. Y sobre todo la otra vertical que les decía era cómo nos podíamos preparar para el ramp-up, ¿no? Sabíamos que esto iba a terminar, que el desconfinamiento iba a volver, y de hecho en España prácticamente no hay confinamiento en ningún lado. Y bueno, la clave, ya lo veíamos en China de la mano de Didi, cómo iba a ser la nueva demanda, ¿no? Entonces era todo un desafío el poder, pensemos que nosotros somos una compañía tecnológica, somos una plataforma bajo demanda. Nuestro principal desafío es balancear en tiempo real la oferta y la demanda, o sea que no puede haber coches vacíos circulando, ni puede haber una escasez de coches, porque eso hace que los tiempos de demora cuando uno pide un coche sean muy elevados. Entonces ese fino equilibrio, ese fino balance que cuesta tanto, que hace que todas las compañías que nos dedicamos a esto pongamos infinidad de dinero, de recursos y de cómo pensar, mejorar nuestros algoritmos para hacerlo bien, claro, se fue todo al diablo. La realidad es que de golpe volvimos a la casilla cero y había que repensar todo eso de una manera muy innovadora, ¿no? Entonces todavía estamos en esa fase, la movilidad ha cambiado radicalmente, hay que reinterpretar por completo los patrones de movilidad, el comportamiento de las personas, cómo pensamos en movernos, cómo pensamos en las alternativas que tenemos disponibles para movernos. El transporte público, las aglomeraciones son peligrosas, el distanciamiento social, dónde me voy a contagiar, los tiempos, hay infinidad de variables que han afectado muchísimo los comportamientos de movilidad, y la única manera de poder adaptarse a esta nueva demanda, a esta nueva normalidad, que yo llamo, me encanta este término, lo llamo la mejor normalidad, porque realmente más que nueva, tenemos que lograr todos que sea mejor. ¿Cómo podemos hacer que esta mejor normalidad respecto a la movilidad, la tecnología es la única que te va a poder ayudar a poder interpretar esa nueva demanda, ¿no? Esos nuevos comportamientos? Entonces, claramente seguimos enfocadísimos en eso en todos los países, en cómo crecer de forma eficiente, cómo invertir de forma eficiente, y bueno, claramente el ser una compañía digital nos ayuda muchísimo, el ser una compañía que trabaja en formato agile, con OKRs, en proyectos, con innovación, con ciclos muy rápidos de innovación, y sobre todo un time to market muy rápido. Les contaba que tardamos días en poder implementar estos proyectos y en testearlos y en que funcionaran. Y sobre todo toda una serie de herramientas que nosotros ya veníamos trabajando de esta manera. La verdad que el salto de la oficina al teletrabajo no nos impactó para nada. Obviamente al principio un poco sí, pero hoy seguimos trabajando todos desde casa y muy bien, seguimos trabajando prácticamente a la misma velocidad y en muchos casos hasta más rápido, a pesar de que trabajábamos el 50% del tiempo, y en muchos países todavía seguimos con ese sistema del 50% del tiempo. Y sí nos ayuda muchísimo, reconocemos que nos ayuda muchísimo la cultura de Cabify. O sea, la realidad es que en Cabify la edad media es de 29 años, yo la rompo claramente, pero bueno, la media sigue estando en 29 años, y ese liderazgo, esa comunicación, esa transparencia, nos ha ayudado muchísimo a poder mantener una alineación cuasi perfecta entre lo que realmente podíamos aportar de valor, ese impacto positivo que como compañía de movilidad tecnológica podíamos seguir dando, y bueno, y realmente cómo podíamos afrontar este desafío con todo lo que contaron mis compañeros de panel. Obviamente la transparencia, la comunicación, la cercanía, la empatía, hay mil cosas que realmente hay que estar ahí. Solo por dar un ejemplo, digamos, cuando medimos el eNPS, o sea, esa valoración que tenemos los empleados de cuánto recomendaríamos trabajar en Cabify, cuánto valoramos la cultura, no ha parado de subir, ¿no? En un contexto con esta incertidumbre, con este miedo, y sin embargo, todos cobrando la mitad, todos trabajando el doble, porque la realidad es que hemos trabajado muchísimo, y sin embargo, cuando tú valoras y analizas eso, es que estamos hablando de eNPS cercanos a los 60, ¿no? Entonces, cuando compañías tecnológicas que no voy a mencionar, pero están mucho más cerca de 10, de 20 o incluso alguna negativa, ¿no? Entonces, es algo que nos llena muchísimo de orgullo que durante toda esta fase la hayamos superado, y la hayamos superado de forma mucho más sólida y más unidos de lo que lo estábamos antes. Y un poco por ir terminando, como un poco nuestra visión de futuro, esta mejor normalidad que esperamos. Bueno, realmente
pensamos que sería un gravísimo error que la movilidad vuelva a depender en gran mayoría del uso de vehículo particular. Es algo que nosotros combatimos, es nuestro peor enemigo, ¿no? El poder devolver las ciudades. Bueno, de hecho hemos visto, ¿no? Las ciudades vacías, da una pena, sigue dando una pena tremenda ver las calles vacías, bueno, vacías no, llenas de coches aparcados, pero sobre todo calles sin vida, ¿no? Pensemos que el 70% de las personas de aquí a 10, 15 años vamos a vivir en ciudades. Las ciudades tienen vida, es nuestra principal audiencia, de hecho forman parte de nuestra visión y visión de compañía, y verlas muertas, verlas prácticamente sin vida, daba mucha pena, ¿no? Pero sin embargo nos hizo reflexionar muchísimo, sobre todo cuando empezamos a ver escenas de animales, escenas de fauna, escenas o ver métricas de contaminación que hemos vuelto a los años 70, cuando realmente hacíamos las cosas mucho mejor. Entonces, no volvamos a cometer los mismos errores que cometíamos antes, ¿no? El uso masivo de coches no es bueno, sobre todo teniendo en cuenta que lo usamos solamente el 3% del tiempo, no es eficiente, contamina, genera tráficos, atascos, accidentes. Entonces, ¿cómo volvemos a una mejor normalidad y que desde el punto de vista de movilidad podamos devolver los espacios a las personas, podamos devolver las ciudades a las personas, y movernos de una forma mucho más eficiente, sobre todo de una forma mucho más sostenible y mucho mejor, ¿no? Entonces somos muy optimistas en eso, estamos viendo una recuperación, digamos, que en algún caso excede el uso del coche, pero mucha preocupación por esto, y sobre todo mucha preocupación de parte de las administraciones en ver que esto no vuelva a sitios donde no debería volver, ¿no? Sobre todo, otro punto a destacar, el tema de la sostenibilidad. Sostenibilidad entendida desde múltiples puntos de vista, no solamente la sostenibilidad ambiental, como decíamos al principio, de ser carbón neutral. De hecho, la Unión Europea, que es pionera en esto, se ha propuesto como objetivo ser neutros en carbono en el 2050, o sea que la economía esté descarbonizada en el 2050, y Cabify ya lo lograba en 2018. Entonces, ¿cómo podemos arrastrar y empujar y motivar e inspirar a cientos o miles de compañías a que hagan lo mismo? Porque se puede. O sea, el transporte es el responsable del 25% de las emisiones de CO2 en todo el mundo, y nosotros que nos dedicamos al transporte somos neutros en carbono. Entonces se puede. Es cuestión de poner actitud, de pensar, de medir, de enfocarse y de realmente entender qué es lo importante para nuestros hijos y nietos, ¿no? La sostenibilidad, por supuesto, financiera, la sostenibilidad de todo punto de vista, de ética, de valores, de compañía, de cultura, y por supuesto ahora algo importante que es la seguridad, ¿no? La seguridad entendida desde desplazamientos seguros para las personas, para los conductores, la obligación del uso de mascarilla, de la sanitización, de todo lo necesario para poder sentirnos seguros, y que realmente el contagio, que todos hagamos lo necesario para que el contagio no vuelva. Y un poco yendo al final, y mi recomendación para todos los que están ahí agradeciendo, les agradezco mucho que nos escuchen, bueno, esta reflexión, ¿no? Este momento que hemos tenido todos para reflexionar somos, quiénes queremos ser como personas y como compañías, entender que somos parte del problema. Ese es el principal paso. El paso previo para reconocer que podemos resolver las cosas es reconocer que somos parte del problema, somos causantes del problema de contaminación, de tráfico, de inseguridad. Hay mil cosas que hacemos mal y que tenemos que repensar. Y sobre todo soy muy optimista en el sentido de que hemos demostrado y estamos demostrando como sociedad, quizás en España, en Europa, ya estamos saliendo, estamos viendo la luz al final del túnel. Allí en Latinoamérica, en Colombia, todavía lo tienen un poco más difícil, pero están haciendo un esfuerzo enorme en poder salir, y lo están haciendo realmente muy bien, y saldrán, seguro. Pero todos hemos demostrado que como sociedad, cuando tenemos un desafío y una amenaza que nos pone en juego la salud de todos, podemos ser muy responsables. Entonces, si realmente nos hemos dado cuenta que actuando de esta manera ante el COVID es la única forma de resolver las cosas, de resolver desafíos de este tipo, tenemos que hacer lo mismo frente al cambio climático, por ejemplo, ¿no? O frente a la desigualdad, o frente a la despoblación rural, a desafíos que realmente tenemos como humanidad, como países, como sociedades, y que realmente son las cosas que tenemos que enfocar toda nuestra energía y nuestra solidaridad. Así que bueno, un ánimo. Se puede salir, se va a salir, vamos a salir mejores, y seguramente esto va a ser una anécdota que contaremos. Mariano, muchas gracias. Definitivamente nos haces una invitación. Nosotros dentro de la comunidad de EFE promovemos mucho esas narrativas que empoderan, y el hablar sobre una mejor normalidad creo que es una narrativa que debemos adoptar. Y en un minuto quisiera que me contaras, en esa transición a la mejor normalidad,
¿qué es lo mejor que hoy, como líderes de un área de talento y de cultura organizacional, podemos hacer? Como líderes, bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Pero el principal, yo soy partidario de que el principal liderazgo, el mejor liderazgo es aquel que es invisible, ¿no? Esto lo he aprendido mucho de Globan. En definitiva, cuando tú eres un buen líder, el buen líder es el que hace que sus equipos no dependan de uno, ¿no? Que le quita todas las trabas, que le quita todos los problemas y que deja que empodera a la gente, que fomenta la creatividad, la inspiración, la energía, o sea, que motiva, que realmente, digamos, ahí es donde está ese liderazgo invisible, silencioso, pero que es es el más efectivo. Yo creo que en esta crisis no había que ser tan invisible, había que estar ahí al frente, comunicando, siendo transparente, siendo sincero, porque las malas noticias es mejor darlas al principio, cuanto antes, y hacernos cargo de que realmente las cosas estaban mal y siguen estando mal. Pero sobre todo esa transparencia, esa comunicación, esa cercanía es fundamental, ¿no? Cuando tú ves a una persona al lado tuyo que está remando igual, te inspira, te motiva y bueno, esa cercanía y de pensar que estamos todos en la misma, que estamos todos a una, resolviendo desafíos, como transformar la movilidad de las ciudades en nuestro caso, es totalmente inspirador y creo que tener claro el propósito, ¿no? Ese propósito de cambiar las cosas, de cambiar el mundo, de cambiarlo de una forma sostenible y sobre todo de pensar que no importa tanto lo que vayas a cambiar, sino el cómo lo vayas a cambiar, ¿no? Que a veces es muchísimo más importante. Mariano, muchas gracias por acompañarnos. Espero nos sigas acompañando aquí conectados. Igualmente, si de pronto tenemos alguna pregunta para Mariano y si Mariano la puede responder, bienvenida. Si no, encantado. La procesamos luego. Damos entonces ahora la bienvenida a Catalina Botero. Yo quiero hacer, digamos que Catalina, como en la recta final de esta participación, quiero hacer un reconocimiento especial a Cata, ese reconocimiento a su equipo de trabajo, y cuando hago un reconocimiento especial a Catalina, a su equipo de trabajo, quiero que sientan cada uno de ustedes ese reconocimiento. Lo anticipaba un poquito ahora, ustedes son uno de los líderes de esos héroes sin capa que definitivamente les toca analizar todos los escenarios. Mariano nos compartía cómo en Cabify pasaron de posiblemente transportar personas a transportar paquetes. Aquí vamos a ver cómo pasamos de producir y comercializar ropa a otros sectores, y sobre todo desde las personas, cómo ustedes están liderando, cómo son unos héroes. Entonces, Cata, un reconocimiento especial, y que este reconocimiento sea para todos y cada uno de los líderes en la comunidad EFE. El micrófono y la pantalla son tuyos. Muchas gracias, Juli. Primero, muchísimas gracias a Juan Martín, a ti por la invitación. Como tú dices, ha sido un trasegar, pues, y un incorporarnos, en reconectarnos con el cuidado, en enseñarle a los empleados, en cambiar nuestra cultura, que, digamos, cuando recibimos la invitación de la comunidad, nos vimos muy, muy cercanos a hacerlo, a preparar una exposición, pues, al detalle, porque queríamos que todos, y compartir con todos lo que hemos hecho y lo que ha hecho este maravilloso equipo, pues, de gestión humana en marketing personal. Entonces, primero, reconectémonos con el cuidado. Les vamos a contar estrategias y tácticas. Bienvenidos, somos marketing personal. Entonces, al igual que las demás personas que nos han compartido sus experiencias, nosotros quisiéramos contarles quién es marketing. Entonces, miren, nosotros somos una empresa de moda multimarca. Nosotros tenemos presencia en Colombia y somos más de 1.860 empleados. Tenemos 34 años en el país y nuestras marcas comerciales son MP, Atypical y la marca Formas Íntimas. Todas son marcas femeninas en un gran porcentaje para la mujer, y pues, digamos, tenemos venta por catálogo y venta en el retail, básicamente. Bueno, nosotros vivimos, y miren esta frase tan bonita, abrazamos nuestra experiencia con el COVID, y yo quise, Juli, como presentar esta experiencia en estos 3 momentos. Primero, el tema de la contingencia. Ahorita las demás personas decían, nos tuvimos que ir para la casa. Nosotros tenemos toda una metodología de trabajo presencial en oficina. Tenemos nuestras gerentes de zona en campo, pero pues, digamos, el 98% de nuestros empleados están en la oficina.
tenemos empleados de planta de producción, porque somos manufacturera, tenemos centro de distribución, operarios que empacan los pedidos de nuestras asesoras y tenemos todos los empleados administrativos. Entonces, lo primero fue en la contingencia, diseñamos la estrategia de reconectémonos con el cuidado. Enseguida voy a entrar en cada una de ellas y les voy a compartir lo que hicimos pues como para llevarlas a cabo. Luego, el plan de retorno, cuando ya implementamos herramientas y tácticas para el regreso, ya teníamos los empleados acá. Nosotros fuimos muy afortunados que en términos de los decretos y de todo lo que, digamos, el gobierno nacional iba publicando, las empresas de manufactura nos pudimos reactivar muy pronto y marketing personal fue de las primeras, digamos, que llevó como la batuta en reactivarse, porque del 20 de marzo que tuvimos como el encierro, digámoslo así, el 20 de abril ya estábamos trabajando. Y luego les queremos mostrar un tema de aprendizaje organizacional, lo bautizamos así, porque ya en la práctica, ya trabajando con nuestros empleados, ya digamos todos aplicando su rol y en acción, entonces debemos ir adquiriendo experiencias que afianzaron nuestra cultura. En el equipo hemos hablado, y esto es un tema netamente de cultura, sabemos que pasar de un lugar a otro, antes del COVID, después del COVID, es todo un tema de transformación cultural. Bueno, reconectémonos entonces con el cuidado. Van a ver que están de manera explícita cada una de las estrategias y las tácticas. Primero es que durante todo el tiempo de encerramiento tuvimos una comunicación constante de cada una de las acciones que hacíamos para los colaboradores. Aquí hay 3 palabras claves que siempre las tuvimos presente al momento de publicar, al momento de redactar una comunicación, de implementar una nueva estrategia, y era que cada cosa que hacíamos con las personas la hacíamos de manera responsable, gradual y segura. No queríamos que nadie corriera un riesgo, no queríamos hacerlo de manera rápida y irresponsable. Queríamos entonces implementar cosas siempre cuidando a nuestros empleados. Bueno, lo siguiente fue que aplicamos una encuesta de condiciones de salud, porque también queríamos identificar preexistencias y realizar acompañamiento constante por parte de un médico laboral que nos acompaña, y eran preexistencias no solamente de nuestros empleados, sino también de las personas que vivían con ellos. Luego tuvimos unos acompañamientos en sitio. Ahí podríamos empezar a visualizar que empezamos a activar uno de nuestros públicos de empleados, que fueron las personas del centro de distribución, porque en el momento en que se da el encierro, nosotros teníamos pedidos montados de nuestros clientes, de nuestras asesoras de imagen, y dada una oportunidad de que el transporte empezara a tener movilidad, productos de aseo, productos comestibles, nosotros entonces pudimos activar unas personas de los centros de distribución. ¿Qué hicimos entonces? Acompañamos en sitio a estas personas y empezamos a descubrir con ellos algunos insights de cómo ellos iban asumiendo esa nueva realidad. Queríamos conocer sus miedos, sus necesidades, porque eso incluso nos sirvió de insumo para ir preparando el resto de la organización, que ya muy pronto se iba a activar. Luego nos aseguramos que nuestras instalaciones cumplieran con los requisitos de protección para los empleados. Algunas de las cosas que por decreto o por ley nos regulan, no quise colocarlas en la presentación porque pues asumo que todos debemos tenerlas, digamos, como una base fundamental. Rediseñamos la planta de producción, esto fue súper bonito. Miren, las personas venían incluso de tener un puesto de trabajo por muchos años. Nosotros tenemos personas antiguas, 20 años en la compañía, 25 años, y llegar a su puesto de trabajo y ya tener una redistribución de la planta que cumpliera con esas medidas de distanciamiento fue también para todos ellos un cambio. Instalamos unas cabinas de desinfección que hacía que cuando el empleado llegaba a trabajar por primera vez a la sede, y cada vez que llegamos a diario, pues nos genera muchísima seguridad y nos genera como un parte de sanidad, como que llegamos de alguna manera
de la calle, pero llegamos a las instalaciones de la compañía y este es un lugar seguro y desinfectado. Y por supuesto señalamos espacios de trabajo, zonas comunes para asegurar todo el tema del distanciamiento. Bueno, dentro de este plan retorno, ahí entonces podríamos ir viendo que ya tenemos personas operarias en la planta de producción, personas en el centro de distribución, y queríamos entonces rescatar de ellos y hacerles un reconocimiento especial, y creamos una campaña de cercanía supremamente bonita, porque no puedo dejar de lado que también teníamos los empleados administrativos trabajando desde casa bajo una estrategia que nosotros denominamos Flexi Espacio. Entonces queríamos también mostrarle a todas las personas que estaban en casa trabajando cómo esos empleados operativos ya estaban activando nuestra empresa y estaban reactivando todos los procesos. Entonces la primera campaña fue Tejedores de Sueños. Nosotros activamos nuestra planta de producción con la fabricación de tapabocas salvavidas. Entonces era reconocerles a ellos, primero el valor de estar aquí, porque luego de un mes de estar todos encerrados, pues no era fácil retomar las labores. Luego está la campaña de héroes. Entonces a todos ellos los bautizamos nuestros héroes, porque eran pioneros, porque llegaron a la compañía con entusiasmo, con determinación, con mucho compromiso. Cuando los llamábamos, recuerdo ese viernes, sábado, a decirles que venían el próximo lunes a trabajar, ellos se mostraron alegres, enérgicos. Nunca hubo, digamos, como una sensación o una comunicación de rechazo. Luego entonces, como les vengo contando, teníamos todas estas personas administrativas. Entonces vimos desde nuestra área y nuestro proceso la necesidad de trabajar con los líderes, porque si ser líder es, digamos, un encargo y una responsabilidad grande, un rol importante, pues ahora nos teníamos que preparar para ser líderes, pero en la virtualidad. ¿Cómo nosotros acompañar a nuestros equipos en esa nueva realidad laboral? Bueno, luego otra de nuestras estrategias es la formación constante en el autocuidado. Aquí les quiero contar 3 cosas súper bonitas, son tácticas, pero que en el día a día tú las ves, las reconoces y se vuelven, como decía Julián ahora, pues un compromiso para este equipo de gestión humana, pero también un gran honor, pues digamos una energía y una responsabilidad. Entonces tenemos el uso correcto del tapabocas. Definimos un color de tapabocas para cada día. De esa manera nos aseguramos que las personas tengan una correcta limpieza de su tapabocas y además de mantener nuestra empresa, que como les decía ahora somos moda, de mantener nuestra empresa también como en un orden y en una belleza pues especial. El distanciamiento físico es otra de las medidas que sabemos fundamentales para toda la prevención del COVID, pero nosotros en marketing personal, solo con estirar nuestras manos, inmediatamente todos entendemos y se fue incorporando en la cultura que necesitamos tener un distanciamiento físico. Y luego el lavado de manos, grabamos un par de audios donde de manera muy armoniosa, muy bonita, invitamos a las personas a que laven sus manos, pero haciendo conciencia de su salud y la de sus familias. Bueno, otra de nuestras estrategias fue la apropiación de la cultura del autocuidado. Esto también es bien bonito y fue que establecimos toda una estrategia de unos comparendos pedagógicos. Entonces, cuando eventualmente alguno de nuestros compañeros no tiene puesto su tapabocas, no está guardando el distanciamiento, entonces le damos como una invitación para recordarle la importancia de guardar pues estas medidas. Conversando construimos, miren, nos dimos cuenta que si bien los empleados tenían el ánimo de regresar a su trabajo, todos veíamos una esperanza inmensa en retomar nuestras actividades, pues no estaba de lado de pronto algunos miedos incluso de sus familias. Entonces con el equipo de psicólogas activamos un acompañamiento de escucha activa en sitio, en campo, con cada uno de nuestros empleados. Venimos también incorporando unos infórmate en las sedes
donde tenemos supremamente claro que, digamos, el compartir información oportuna y pertinente hace que nuestros empleados, nuestras personas, estén supremamente tranquilos en el quehacer diario. Entregamos kit de autocuidado, enviamos elementos ergonómicos para las personas de flexiespacio. Les contaba ahora que tenemos el 98% de nuestros empleados administrativos trabajando aún desde la casa. Tenemos una estrategia de pico y cédula, y es que de los 5 días de la semana las personas vienen a la oficina un día con el ánimo de que se activen, de dinamizar un poco más, digamos, nuestra operación y de construir lazos, porque también reconocemos en el trabajo presencial lazos de amistad y de cercanía que pueden verse diluidos un poco en el trabajo virtual. Bueno, dentro de este plan retorno, también me parece súper importante compartirles esta estrategia. Son los expresos virtuales a través de una herramienta como Teams, que la tenemos todos en la compañía. Tenemos entonces charlas como preparándonos para el regreso, ergonomía con médico, conversemos del COVID con médico laboral, manejo de emociones, actividades para compartir en familia, taller de sueños. Hemos venido haciendo una serie de actividades. Nosotros trabajamos por campaña. Nuestra empresa, digamos, es bien acelerada porque cada 21 días tenemos un portafolio nuevo de productos. Entonces, cada campaña vamos haciendo estos expresos virtuales que hacen entonces que las personas no solamente estén educadas alrededor del manejo de la enfermedad del COVID, sino que eso también aumenta su nivel de seguridad y tranquilidad en la medida en que tienen pues su información. Importante también contarles que desde la compañía y desde la administración de la compañía tenemos unos apoyos económicos para todos aquellos colaboradores que han sido impactados en disminución de ingresos, sobre todo familiares. Las personas que están en el exterior, en Europa y demás, saben que, digamos, ha bajado muchísimo el tema de la empleabilidad, mucho más, digamos, personas sin empleo. Entonces, nuestros empleados han estado ahí afectados y algunos de ellos venimos dándole un apoyo económico. Pasaporte a la Felicidad es nuestra plataforma de beneficios a la carta, que lo que hacemos es que las personas redimen diferentes opciones de bienestar, y hoy estamos impulsándolo en gran medida porque también reconocemos que a pesar de la distancia, que a pesar de estar en la casa, muchos de ellos, pues digamos, el ser humano continúa con sus necesidades y nosotros desde la compañía tenemos que seguir pues alimentando, digamos, como ese ambiente laboral y esa preocupación por ellos. Y una estrategia bien bonita que tenemos es el campanazo a la felicidad. Háganse de cuenta como cuando estábamos en la escuela, en el colegio, que se tocaba una campana para descansar, para tomarnos un tiempo. Así lo estamos haciendo en la compañía. Suena una campana físicamente y todos por cultura sabemos que es un momento de hacer una pausa, pero es una pausa alegre y es una pausa y un momento dulce, pues porque compartimos pues siempre hay un comestible. Bueno, esto ya estábamos en la acción, ya estábamos trabajando, ya teníamos los 1.800 empleados activos. Importante también que conozcan que nuestra fuerza comercial, digamos que toma da como un giro importante, y son mujeres todas de campo, de estar en la calle con sus asesoras, con sus líderes, y tenemos toda nuestra fuerza comercial en campo, pero las estamos formando como gerentes de comunidad. Realmente personas que van a ser influenciadoras y que las van a seguir por las redes, y pues es momento de decirles que nuestra compañía, a pesar de toda esta crisis sanitaria y toda esta crisis que hemos vivido, nuestros resultados en ventas y digamos el desempeño de la compañía ha estado supremamente superado y más arriba de las expectativas pues que pensábamos. Bueno, ya en la acción tuvimos entonces unas mejoras locativas. Un día en una reunión con Juan Martín y con Julián le contábamos nosotros, el equipo, que nos visitó la Secretaría de Salud, y digamos la Secretaría nos encontró extremadamente bien en términos del protocolo y de todas estas estrategias que les menciono,
pero además nos hizo unas recomendaciones que, digamos, nos ayudaban mucho más a cuidar a nuestra gente. Entonces, lo primero fue, implementamos unos paneles de división en el restaurante. Encontrábamos que el restaurante era un lugar, donde llegaban los empleados, porque ellos estaban distribuidos mientras trabajaban tanto en la planta como en las oficinas, pero cuando llegaba la hora del almuerzo, la hora del desayuno, era un lugar donde ellos confluían. Entonces, debíamos instalar unos paneles de división en los que ellos pudieran quitarse su tapabocas y estar tranquilos. Diseñamos unos rompetráficos muy bonitos que están en nuestras salas de descanso, donde reforzamos los protocolos. Tenemos puntos de acopio para botar los residuos biológicos, protocolos de seguridad al ingreso, implementación de reuniones virtuales aún estando en la oficina, señalización de los espacios. Y hay algo muy importante, digamos, para todos, por lo menos las empresas colombianas, y es que la Secretaría, cuando ya prendemos nuestros aires acondicionados, es súper importante hacer una verificación semanal de la calidad del aire, porque también se tiene establecido que, digamos, el contacto del virus puede darse en el ambiente por algunos segundos. Entonces, esa calidad del aire es importante. Bueno, finalmente les puedo contar que entonces nuestra estrategia de Reconectémonos con el Cuidado tomó un 2.0, porque entonces ante nuevos aprendizajes, ante acompañamiento, ante empleados en pleno trabajando hace 2 meses, 3 meses, algunos de ellos, entonces empezamos a tener otras necesidades sentidas de ellos que vamos en el camino diseñando pues nuevas estrategias y tácticas. Terapia respiratoria para el uso del tapabocas es fundamental. O sea, no saben los empleados que nos hemos encontrado donde tener el uso del tapabocas les genera de alguna manera una insatisfacción y un temor. Los cuidados en la piel también por el mismo uso del tapabocas, un tema de disciplina positiva con los niños para quienes aún están en sus casas trabajando, porque los niños en Colombia también están estudiando virtualmente, entonces se están uniendo papás trabajando, niños estudiando. ¿Cómo hacer entonces con los niños? De una manera con disciplina, pero de una manera positiva, digamos, ir como pasando esta situación. La alimentación para fortalecer nuestro sistema inmune, importantísimo también. El diseño de infografías para que nuestros empleados tuvieran la claridad del 1, 2, 3 cuando algo pasaba, cuando tenían algún tipo de síntoma. La implementación del programa Aprendiendo a Volver es hermoso porque, miren, nosotros hemos tenido personas, digamos, diagnosticadas con COVID, gracias a Dios, en todo este tiempo que llevamos, hemos tenido una persona, otra persona que tenía pues sospechas porque tenía los síntomas, se hizo todo el cerco epidemiológico y demás, pero cuando ya ellos era el momento de volver, pues los demás compañeros de la planta y de la compañía tenían miedo de recibirlo. Entonces, este programa de Aprendiendo a Volver es como con nuestro equipo de psicólogas no solamente empoderamos y enriquecemos a esa persona para que vuelva de manera tranquila a su trabajo, sino también a todo el equipo de empleados de que él ya está sano, que le tenemos que dar una bienvenida y que es nuestro compañero. Tenemos refuerzos lúdicos para el autocuidado, creamos personajes, mensajes para fines de semana. Hemos tenido en Colombia varios puentes las últimas semanas y el fin de semana les damos mensajes de que se cuiden. Y todo el tema de un programa de higiene tecnológica para los empleados administrativos que aún están en sus casas. Estos son entonces, Juli y equipo, todas las personas que nos están escuchando, parte de todas nuestras estrategias y tácticas implementadas en marketing durante este tiempo. Cata, muchas gracias. Gracias por compartirnos como todas estas experiencias. Definitivamente hay un ejercicio que ustedes han hecho, que han evaluado todos los escenarios y sé que aquí nos sirve bastante para nosotros en ese proceso de reactivación. Nuevamente, pues para las personas que de pronto tengan alguna pregunta para Catalina, nos la pueden hacer en el chat. Para las personas, 68 personas que estamos conectados, bueno, no, pero antes de hacer esto,
una última pregunta para Catalina. ¿Qué es lo más bonito que has aprendido en esta reactivación, Cata, al interior de marketing personal? Lo más bonito, Juli, definitivamente, y gracias a Dios, pues estamos ubicados en estas áreas de gestión humana, que es nuestra pasión. Lo más bonito es cómo el ser humano es capaz de renovarse y es capaz de adquirir nuevos hábitos, ¿cierto? Desde la enseñanza, desde el aprendizaje, desde la necesidad propia de cuidarse y de cuidar a su familia. Entonces, digamos que el poder de adaptación de nuestros empleados y de estos seres humanos que hoy tenemos la responsabilidad de cuidar, ha sido como lo más bonito, Juli, y lo más impactante por esta época. Entonces, ¿estarías de acuerdo con Mariano en que vamos a una mejor normalidad? Estamos supremamente seguros. Les decía ahora los resultados de nuestra compañía y el desempeño, incluso estamos vendiendo mucho más de las metas que nos pusimos en noviembre del año pasado. Entonces, vamos a una segura, mejor realidad. Somos muy positivos, Juli. Súper, súper. Muchas gracias, Cata. A las 67 personas que están conectadas, les voy a pedir un favor. No te vayas. Quedémonos aquí. Vamos a hacer una pequeña modificación. Si de pronto Cata me ayuda para dejar de compartir pantalla. El ejercicio de volver de hacer unos grupos, no lo vamos a ejecutar. Era un ejercicio que teníamos pensado para que de a 5 personas compartiéramos las buenas prácticas y que tuviéramos un espacio de conversación de 35 minutos. Lo que les pido en este momento es no se vayan, no vamos a ir a grupos, nos vamos a quedar acá. Yo voy a ver si les puedo compartir pantalla y para mostrarles lo que íbamos a hacer y lo vamos a hacer de una manera novedosa. Vamos a responder al contexto. Esto es lo que tenemos ahora. Tenemos unos 15 minutos de conexión, entonces lo vamos a hacer de una forma diferente. Cata, por favor, deja de compartir tu presentación para yo poder compartir pantalla. Si me escuchas, te lo agradezco, o si en el equipo listo. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Este es el ejercicio que íbamos a hacer. Les voy a compartir pantalla y este es el archivo que vamos a seguir alimentando una vez hagamos este ejercicio y lo sigamos alimentando y nutriendo. Donde vamos a compartir, ojo, es muy importante, en la reactivación económica, en la reactivación de nuestros negocios, nosotros podemos estar teniendo buenas prácticas o equivocaciones. Las dos son válidas, nos podemos equivocar y a partir de ahí aprender. Vamos a tener una descripción de esa práctica o esa equivocación y sobre todo también cuál es el aprendizaje asociado de esa práctica o esa equivocación. Es clave que podamos decir, miren, hicimos esto y esto aplica para las personas que están en casa, para las personas que están en la oficina o posiblemente para las personas que están en planta o en campo, dependiendo de las condiciones de infraestructura y de los modelos de negocio. El nombre de la persona que comparte y la empresa. Entonces, mi propuesta es la siguiente. En el chat vamos a cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros deja su aporte, se me fueron 5 personas, 6 personas, estamos ya 60 personas, compártenos una práctica o un aprendizaje. Y aquí les voy a dejar el modelo en el chat. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Esto es, yo digo, esto es una buena práctica. Lo escribo, esto es una buena práctica. Descripción. En la reactivación, en Inspira y en la comunidad de ENFE, hicimos un webinar, por poner un ejemplo, de cómo hacer terapia respiratoria, según lo que nos compartía. O nos preparamos para, o muchas veces no nos hemos reactivado, sino que nos estamos preparando. Entonces podemos compartir, nos estamos preparando y bueno. Luego contamos si esto aplica para quién. Esta práctica o esta equivocación aplica para equipo en casa, equipo de oficina o equipo en campo. Y luego el principal aprendizaje fue, lo hicimos en Manguito SaaS. Entonces, Mariano, tranquilo, muchas gracias y un feliz resto de noche en España. Entonces, mi invitación es que a las personas que estamos aquí conectados, ya que no podemos hacer uso de la actividad de grupos y compartir, por favor, compártanos esta práctica. Ahora, también nosotros por los chats de WhatsApp y los diferentes canales de comunicación, les estaremos compartiendo el documento con las prácticas que ustedes nos compartan y lo estaremos consolidando como tal. Entonces, si es claro, por favor,
compartamos aquí las prácticas que desde nuestros roles en nuestras organizaciones hemos estado implementando. También hay una forma muy chévere que podemos hacer en estos minutos que nos quedan de participación, y es qué líder está aquí conectado que quiera compartirnos una excelente práctica y que nos quiera contar cómo lo ha implementado en su organización. ¿Hay algún líder que quiera participar, que quiera intervenir y contarnos cuál es esa práctica que ha desarrollado, que ha implementado y qué impacto ha tenido? Nos pueden escribir en el chat, levantan la mano y les damos voz. Voy a esperar un par de minutos y entender si esto, el ejercicio del chat, donde los compartamos, voy a ir reforzando. Les digo, esto es una buena o una equivocación, una buena práctica o una equivocación. Luego vamos a decir en qué consiste. Entonces, la descripción, una breve descripción de esta práctica. Luego compartimos, esto aplica para qué tipo de equipos, para las personas que están en casa, para las personas que están en la oficina, para las personas que están en campo. Un aprendizaje. Y finalmente, ¿en qué organización lo implementamos? Sandra, muchas gracias. Entonces Sandra nos dice, una buena práctica, creamos una app para tener contacto diario con nuestros colaboradores en casa y conocer su estado de salud. Aplica para colaboradores en casa, oficina o fuera de la ciudad o país. El aprendizaje es tener cercanía con nuestros empleados y poder tener contacto con ellos cuando reflejan síntomas asociados al COVID o temas de ansiedad, entre otros. Jean Paul, muchas gracias. Nos dice, haber creado entrevistas con el C-Level transmitidas a empleados por plataformas virtuales. Y ahí nos está completando la información. Tranquilo, Jean Paul. La práctica de Sandra fue implementada en Neoris. Entonces, a las personas que estamos aquí conectados, por temas de tiempo, porque era muy valioso escuchar la intervención completa de José Luis Bermúdez, de Mercedes McPherson, de Mariano Silveira y de Catalina Botero, el tiempo para generar la dinámica de grupo nos queda un poquito apretado para cumplir con los horarios. Entonces, la idea es que podamos compartir nosotros estas prácticas aquí en el chat. Nosotros las recogemos, alimentamos el documento compartido y se los estaremos enviando para que ustedes lo consulten, amplíen la información, se referencien. Definitivamente en este momento lo que nos puede servir a todos y lo que más nos sirve es saber y referenciarnos en las buenas prácticas que también otros colegas han implementado. Una muy buena práctica, nos comenta Astrid Campos, es hacer llamadas a cada colaborador, agradecer por su compromiso y por cuidarse. En diferentes conversaciones con diferentes líderes hemos visto que sin importar el tamaño de la organización, la llamada uno a uno, así se demore un mes, más de un mes en llamar uno a uno y volver a iniciar las llamadas, es una buena práctica desde antes, desde el durante y desde después de esta crisis para mantener las conexiones. Jean Paul nos amplía la información y nos dice que estas entrevistas transmitidas con los empleados por plataformas virtuales, enterándolos sobre la evolución de la compañía y enviando mensajes de cuidado, aplica para empleados en trabajo remoto, y lo hicimos pues en Univan y Uberaba. La conexión constante. Definitivamente la conexión sigue siendo un protagonista en la comunicación, en el previo, en el durante y en el después. En esta transición a esta mejor normalidad, nos vamos a quedar con esa invitación de Mariano, en esta mejor normalidad, cómo seguimos manteniendo las conversaciones, el estar enterados de la información, mantener a los integrantes al tanto de lo que está sucediendo. Eliana Montoya nos dice,
En la reactivación, en el Grupo Movalto crearon jornadas de salud mental semanal. Aplica para todos. Aprendimos que la conexión y conversar constantemente sobre lo que ocurre es un factor protector. Meditamos todos los días. Hemos aprendido que respirar nos permite centrarnos en nuestra vida y llevar el momento con mayor tranquilidad. Continuamos con clases de yoga y baile de manera virtual para activar el cuerpo y mantenernos en movimiento. Hemos aprendido que el movimiento es parte de la vida. Diseñamos encuestas de salud, medición de emociones. Aprendimos que a través de las encuestas las personas nos transmiten lo que sienten y piensan y nos dicen cómo continuar. Eli, muchas gracias. Definitivamente normalmente utilizamos mucho el mecanismo de las encuestas, podemos utilizarlos con mayor frecuencia y sobre todo como un mecanismo de identificar, capturar, mapear la opinión, la percepción y los estados emocionales de los integrantes. ¿Quién más nos quisiera compartir? ¿Quién más nos quisiera compartir? Sandra Nazate nos dice, llevamos a cabo desayunos con el Country Manager, dirigida a los empleados de trabajo en casa, les hacemos llegar un delicioso desayuno y nos cuentan cómo se sienten y sus necesidades en la distancia. Estos son virtuales y los llevamos a cabo de manera mensual en Neoris. José, nuevamente, una buena práctica. Entonces, sesiones online semanales con los equipos de diferentes departamentos para compartir nuestras experiencias. Durante este proceso, agradecer, reconocer y renovar nuestras relaciones. 30 participantes aproximadamente. En casa, aplica para el trabajo en caso. El principal aprendizaje fue que necesitamos crear espacios para las relaciones más allá de las interacciones para coordinar acciones. Tomar conciencia de que estos espacios recurrentes nos permiten vincularnos desde la compasión, conectar con la felicidad, reforzar la colaboración y ganar agilidad. Lo hicieron en Emergia. Gloria Gallo, Gloria entonces nos dice, esto es una buena práctica, abrir espacios de conversación con las personas para conocer sus pensamientos, sentimientos, expectativas y a partir de esto construir planes de acción que respondan a esto sin abandonar lo legal. Esto aplica a todos los equipos. El mayor aprendizaje es la construcción conjunta y alineada con las necesidades de las personas. Gloria es de marketing personal. Entonces, vamos a compartirles el archivo donde vamos a alimentar estas prácticas. Aquí seguimos recibiendo sus mensajes. Vamos a compartirles el archivo donde ustedes también pueden ir alimentándolo. Esta comunidad se construye con el aporte de cada uno de nosotros y sobre todo a partir de allí aprendemos, evaluamos, mejoramos. Gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí conectados. Vamos a ir dejando este espacio para que compartamos acá. Les agradecemos a cada uno de los invitados especiales por acompañarnos, por compartirnos, reforzando también un mensaje que les daba ahora y es ustedes, los líderes, al frente del cuidado, del bienestar y de la felicidad de las personas, son héroes sin capa. Y si pudieran tener capa, la capa es inmensa. Tienen capa, tienen alas, porque definitivamente han hecho una labor loable. Sabemos que algo que hemos tenido que tomar en estos días son decisiones, unas muy buenas, otras no tan buenas, pero lo más importante es mantener la actitud y sobre todo entonces tener un escenario donde podamos compartir y saber que no estamos solos. Y en la comunidad F estamos para apoyarlos, para también identificar cuáles están siendo sus retos, cómo nosotros nos enteran de esos retos para que evaluemos y conjuntamente estemos revisando quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo y qué le está funcionando. Gracias. Dejaría entonces aquí un momento para la interacción en el chat. Quienes nos quieran compartir algo adicional, un saludo, una despedida o un mensaje especial. Muchas gracias.
Dejamos el chat. Posiblemente alguien está redactando su práctica, entonces vamos a dejar el chat abierto unos minutos por si alguien va a compartir algo adicional y vamos a compartirles el archivo compartido. Voy a verificar con el equipo dónde lo vamos a compartir. Muchas gracias. Vamos a hacer algo. Las personas, digamos, para que no quedemos con la expectativa del documento, lo vamos a estar compartiendo en los correos electrónicos de las personas que se conectaron, en los chats de comunicación con los líderes en la comunidad EFE y los diferentes medios de comunicación para que así sigamos alimentando y construyendo. El archivo, y este lo voy a compartir ahora mismo, que generamos al inicio, en la primera sesión que hicimos de buenas prácticas, cuando inició todo el tema, se los voy a volver a compartir, quedaron con unas prácticas interesantes que es importante lo sigamos revisando y consultando y les vamos a compartir luego el nuevo archivo con estas prácticas que estamos compartiendo de cara a la reactivación en tiempos de COVID. Se los estaremos enviando por diferentes canales de comunicación, sus correos electrónicos y chat de la comunidad EFE. Jean Paul nos sigue compartiendo buenas prácticas. Bueno, son las 11 de la mañana, el espacio coordinado pues para este tiempo. También les voy a compartir entonces el correo de la comunidad EFE, comunidadf@inspira.co, si nos quieren compartir una información, ampliarla, algún programa, algún método especial, alguna presentación, nos pueden compartir toda esta información en la comunidad EFE@inspira.co. Esta información la estaremos consolidando con las intervenciones también de los invitados de hoy. Estaremos generando un documento, un archivo, un artículo donde tengamos las principales ideas y se los estaremos compartiendo en los próximos días. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes líderes. Gracias a todo el equipo de Inspira en la comunidad EFE por el apoyo y el soporte. Un muy feliz día. Gracias.